¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Letare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo como todos los días miércoles el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén el día de hoy con nosotros. Pues sean todos ustedes bienvenidos aquí a Radio San Juan Diego al programa Iglesia Pueblo de Dios. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ustedes ver a través de Facebook Live, Diócesis de Cuautitlán, o a través del canal de YouTube, Diócesis de Cuautitlán. O también al correo se pueden contactar. El correo es diócesis de Cuautitlán. Diócesis de Cuautitlán. También nos pueden ustedes contactar a través de el teléfono 55 42 93 08 47. Este teléfono, a través de mensaje de WhatsApp, nos pueden ustedes hacer llegar algún comentario, sugerencia, pregunta, duda, algo que ustedes quieran comentar, ahí lo pueden realizar. O bien, como lo he mencionado en muchos momentos, a través de la página de Facebook, en el programa en donde ustedes quieran hacer algún comentario, los locutores estaremos atentos lo que ustedes nos quieran hacer llegar, alguna pregunta o sugerencia. La página de internet es www.diocesisdecuautitlán.org.mx. El teléfono ya también aquí Paticani lo colocó en la pantalla para que ustedes lo puedan ver y estén ahí en comentarios o sugerencias. Pues gracias a todos ustedes por vernos de aquí de la Diócesis de Cuautitlán. Gracias también a todos ustedes que nos ven de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Ojalá alguna ocasión todos nuestros programas estén vinculados con ellos, y si no, pues bueno, gracias también porque nos llegan a ver, y sobre todo pues a ustedes, ¿verdad? Que siempre nos están viendo aquí en Radio San Juan Diego. Pues como todos los días miércoles vamos a iniciar con un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor. Y hoy, 5 de julio, vamos a llevar a cabo el himno que se lleva en la liturgia de las horas. Hoy, en este día, un himno que no es precisamente de laudes, sino de vísperas. Este himno que habla, dice y nos hace sentir todo aquello que alguien escribió en su momento y que nos identificamos. Pues dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que nos dice el himno de este día 5 de julio. Y pues dice así: calor de Dios en sangre redentora, y un río de piedad en tu costado. Bajo tu cruz quédeme arrodillado, con ansia y gratitud siempre deudora. Conózcate, oh Cristo, en esta hora de tu perdón, mi beso apasionado, de ardientes labios en tu pie clavado, sea flecha de amor y paz de aurora. Conózcame en tu vía dolorosa y conozca, Señor, en los fulgores de tus 7 palabras mi caída, que en esta cruz pujante y misteriosa pongo sobre el amor de mis amores, el amor entrañable de mi vida. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonitas palabras de alguien, como lo he dicho, que escribió, y cómo nos identificamos, cómo postrarnos, ¿verdad?, ante la cruz y besar los pies del Señor en ese reconocimiento del gran amor que Él tuvo por nosotros, y cómo, siendo nosotros pecadores, podemos sentir ese acercamiento pidiéndole el perdón al Señor
por todo ello en lo que le hemos faltado. Y cómo somos tan pequeñitos ante Él, ante ese amor tan grande, que aún siendo nosotros pecadores, el Señor está en espera de ese encuentro, que nosotros lleguemos hacia Él para abrazarnos y para dejarnos sentir su amor. En el día a día, si nosotros le pedimos al Señor que no nos deje de su mano, que nos haga, que nos permita, que en todo momento podamos sentir su amor, de verdad que el Señor se los concede. Si le dicen con estas palabras al iniciar el día, que no les deje el día, todo el día completo, sin hacerles sentir su amor, el Señor se los concede. Y créanme que es tan diferente ese día de los demás cuando le pedimos eso. Así es de que, así como nos podemos postrar ante la cruz y besar sus pies, de esa manera hagámoslo y tratemos, intentemos acercarnos al Señor con un corazón limpio y pedirle que nos muestre durante el día su amor y recordarlo durante el día, que nos deje sentir su amor, y claro que lo van a sentir. Pues bien, queridos radioescuchas, hoy tenemos un programa, un tema, mejor dicho, que se llama la jerarquía de la iglesia. Muchas veces hemos escuchado leemos, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia pues tiene cierta jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Pues son los niveles de autoridad que se tiene en algún lugar, en una institución, en este caso en nuestra Iglesia Católica. ¿Y cómo está conformada esta jerarquía? De hecho, en el inicio de nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios, así fue, y esa era la intención desde el principio, conocer cómo está formada nuestra iglesia. Y bueno, de ahí todos nuestros temas que hemos ido manejando, que están en relación, ¿verdad?, con la iglesia. Bueno, todos los programas de Radio San Juan Diego, pero me refiero específicamente a nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios. Y originalmente esa fue la idea, saber cómo está constituida nuestra iglesia, que ustedes fueran aprendiendo un poco más sobre toda esta estructura que forma la iglesia. Pero bueno, dentro de una otra forma fuimos dando poco a poco temas, la primer parte y la elemental, ¿verdad?, en relación al Papa, quien fue San Pedro, porque él se constituyó como cabeza de la iglesia, y de ahí hasta la fecha fuimos viendo a través del tiempo quiénes han sido los papas, y sobre todo algunos aspectos más sobresalientes que en su momento ellos realizaron. No todos, solamente determinado papa fuimos viendo hace ya unos años cómo iban pasando en esta línea de tiempo y lo que ellos fueron aportando en la iglesia, y hasta recuerdo que también en alguno de ellos era la parte del agua bendita. A partir de qué momento, de qué año se empezaba ya a asperjar lo que es el agua bendita en las personas. Pues así como ese aspecto y otros muchos, también las fiestas, ¿verdad? Las fiestas de la Virgen María, la parte de la conmemoración, identificación, precepto de designar, ¿verdad?, en nuestra iglesia, y llevar a cabo lo que era la parte de la Semana Santa, en qué tiempo, y varios momentos, varios elementos que poco a poco se fueron dando.
así pasamos y después hemos ido llevando conforme a la festividad que vamos viviendo, conforme a lo que también aquí en Radio San Juan Diego se llevan a cabo las juntas de los locutores y nos van pidiendo temas especiales para ir llevando a cabo en nuestros programas. En este aspecto no están tan separados, ¿verdad?, de lo que es Iglesia Pueblo de Dios. Y en ninguno de los programas está separado. Pero vamos relacionando y vamos tocando otro de los elementos que también en algún tiempo consideramos eran programas hacia los jóvenes. Y eran muy vistos y tuvimos también programas con invitados a distancia y aquellos, ¿verdad?, testimonios que nos daban en los tiempos que nos corresponden en nuestra iglesia también. Y ahora vamos a empezar pues un proceso de lo que es nuestra iglesia, cómo está constituida, quiénes son los que la forman y cómo vamos a ir aprendiendo poco a poco de ello. Hoy es el primer programa. Van a pasar unos días y en agosto vamos a volver a retomar seguimiento de ello. ¿Por qué? Porque ya hay una programación que tenemos, como les digo, de los locutores para los meses subsecuentes. Entonces, en julio ya tenemos estos programas que van a ir de la mano, pero el programa del día de hoy vamos a tomarlo solo hasta un punto específico. Retomaremos lo que sigue en el mes de agosto. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy extensa la información para hablar de cómo es la estructura de nuestra Iglesia Católica. No queriendo hacerlo de manera rápida, de manera simple, de manera general, todo ello, pero tampoco a profundidad como un estudio, ¿verdad? Pero sí que quede lo más claro posible, para que podamos comprender un poco más sobre nuestra iglesia, sobre cómo está constituida, cómo es esta estructura. Y es interesante porque toda esta información está en un libro, en el derecho canónico de nuestra Iglesia Católica. Este libro, que si recordamos en uno de los programas también de los papas de San Juan Pablo II, el Papa mexicano, había mencionado que él reformó el Código de Derecho Canónico cuando él estuvo en su pontificado y vino a llevar a cabo, a mejorar todo lo que anteriormente estaba y lo vino a complementar. Y es un documento muy grande y contiene todos los elementos que por los cuales nuestra iglesia, en los cuales se fundamenta su estructura, y lo hace de una manera tan bien explicado y tan específico que el adentrarnos, mejor dicho, en ello, pues nos va abriendo el panorama se va haciendo más y más grande. Por lo tanto, tenemos que ir especificando, tenemos que ir aterrizando, tenemos que ir viendo conceptos. ¿Para qué? Para que sean más sencillos, pero a la vez comprensibles, a la vez considerando este todo que es nuestra iglesia. Por lo tanto, vamos a ir viendo hoy una parte, vamos a ir viendo en lo posterior lo siguiente para entender hasta dónde nosotros, laicos, entramos, ¿verdad?, en lo que es esta iglesia, este pueblo de Dios. Así es de que vamos a iniciar. Todo esto está tomado del Código de Derecho Canónico de nuestra Iglesia Católica y está tomado en lo que es precisamente, hay un libro, es el libro segundo, que se llama Del Pueblo de Dios. Y como les digo, aquí sí, ¿verdad?, coincidentemente no fue tomado de aquí, pero nuestro programa, Iglesia Pueblo de Dios, y pues no estamos tan alejados, ¿verdad?, de todo aquello que originalmente era la idea, conocer cómo se conforma nuestra iglesia. Pues bien, en este Código de Derecho Canónico, en el libro segundo del Pueblo de Dios, dentro de este libro hay
partes, 1, 2, 3 o primera, segunda, tercera. En la parte segunda se habla de la constitución jerárquica de la iglesia. Y es allá donde empieza uno a adentrarse, o donde investigué, a donde empezamos a ver todo ello. Y en este segundo libro de la constitución jerárquica de la iglesia, el primer punto y lo elemental, lo principal aspecto que nos maneja el Código de Derecho Canónico es el romano pontífice. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Al Papa. También cuando vimos sobre aspectos, ¿verdad?, del Papa, de los obispos, de la sede vacante en programas anteriores, veíamos la palabra pontífice y decíamos que es una palabra que viene del latín y que significa puente, pontífice, y decíamos se puede traducir como el puente. Entre Dios y el hombre está el Papa. Entre Cristo y el hombre está el Papa. Así es de que así inicia esta parte de la constitución jerárquica de la Iglesia con el romano pontífice. ¿Y quién es? ¿Quién es el romano pontífice? Y lo habíamos dicho, lo vamos a recordar. Pues es el representante que en nuestros tiempos, en nuestros días, es de San Pedro. San Pedro, que él fue la figura a quien Jesús le encargó, le encomendó que apacentara sus ovejas, porque a él lo había constituido como cabeza de su iglesia. Por lo tanto, él, al morir, hubo un sucesor de él a quien le confía que llevara a cabo esta guía, este cuidado, esta iglesia, ¿verdad? Y recordamos, el segundo papa después de San Pedro fue San Lino. Y así nos íbamos poco a poco hasta el Papa 261, si no mal recuerdo, o 269, que es el actual Papa Francisco. Pues bien, el romano pontífice es la cabeza de nuestra iglesia, aquí en la tierra, es la cabeza, es el supremo, la suprema autoridad que como iglesia católica él tiene y que le ha sido concedida por sucesión de los apóstoles a él, de Pedro a él, al Papa, no de los apóstoles. Y aquí lo aclaro porque los apóstoles que formaron esta primera iglesia primitiva, que así también le decimos, pues era Pedro el que estaba como cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Y los apóstoles con quienes él veía, con quienes él tenía que tomar decisiones. Y siempre recordemos algo bien importante. Las decisiones que tomaba Pedro y los demás apóstoles siempre estuvieron fundamentadas por la dirección del Espíritu Santo. Y así nos lo dicen en los evangelios. Cuando se habla, y sobre todo lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, que dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Qué gran fuerza, qué gran sabiduría, qué gran intensidad tenían ellos en la presencia del Espíritu Santo para que ellos entonces pudieran decidir. Y cómo no, ¿verdad? Si recordamos y retrocedemos Pentecostés, ellos fueron tocados con esas lenguas de fuego y pudieron hablar en muchos idiomas, pero no solo eso, también tuvieron toda esa sabiduría que les proporcionó el Espíritu Santo para poder entonces ir, la fuerza, la valentía para ir y proclamar el Evangelio. Pues bueno, si vemos esta imagen de Pedro y los apóstoles, se viene entonces llevando a cabo en el Papa como sucesor de San Pedro y los apóstoles que vienen siendo sus sucesores, los obispos. Entonces vemos cómo se ha ido manteniendo, ¿verdad?, toda esta iglesia que en ese tiempo fue pequeña y ahorita somos millones en todo el mundo que formamos esta iglesia. Entonces, Pedro, la cabeza de esta iglesia aquí en la tierra,
Sabemos, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de su iglesia, pero de este cuerpo místico que le nombramos así. Pero Pedro, como cabeza de la iglesia, y los papas como sus sucesores, son esta autoridad máxima que tenemos nosotros aquí en nuestra iglesia católica, y es en ella, en esa autoridad, gira todos los demás niveles jerárquicos de la iglesia. Nadie, ninguna autoridad puede estar externa o que pueda decir yo no estoy bajo la autoridad o yo no sigo la autoridad del Papa. No, somos una iglesia, y algo bien importante que también hemos ido aprendiendo, la unidad. Esta iglesia que también la repetimos, ¿verdad?, en el credo, esos 4 elementos, 4 características: una, santa, católica y apostólica. Una, nuestra iglesia es una, por lo tanto todos los que formamos la iglesia, todos los que estamos en la iglesia, estamos unidos, porque somos y formamos una sola iglesia. Entonces, el Papa, como representante, ¿verdad?, de esta iglesia, como autoridad máxima de esta iglesia, él es la cabeza, y él es una de sus facultades que tiene el Papa también, es la parte en la que las decisiones que él tome, que es la infalibilidad, las decisiones que él tome no se pueden equivocar. Es decir, él está siempre bajo la inspiración, bajo la dirección del Espíritu Santo, y las decisiones que él tome son decisiones verdaderas, decisiones que no pueden haber error en ellas, precisamente porque están bajo esa dirección del Espíritu Santo, su infalibilidad. Es decir, todo lo que él decide, todo lo que él hace es bajo esta verdad. Por lo tanto, no puede haber error en su actuar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código del Derecho Canónico en esta parte segunda de la Constitución Jerárquica de la Iglesia? Y va desde el canon 330 al 572. Todos estos numerales de este código nos van diciendo a detalle esta jerarquía, esta constitución de la iglesia. Y bien, empezamos. En la parte del canon, de este canon, del canon 330 al 335, nos habla del romano pontífice. Nos dice que es el obispo de la iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores. Es decir, cabeza de los obispos, también se le nombra, y también lo habíamos visto cuando vimos el pontífice romano, vicario de Cristo, o bien pastor de la iglesia universal en la tierra. Pastor porque todos nosotros, y como lo dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Él es el que guía, Él es el que cuida, Él es el que está al pendiente, Él es el que va a dar su vida en rescate de la oveja perdida. Todos nosotros que formamos la iglesia vamos, pero quien está siempre al pendiente y quien está a cargo, ¿verdad? Y la máxima autoridad, pero también es el mayor responsable de cómo va nuestra iglesia. Y por eso también en su momento, cuando vimos la imagen del Papa, decíamos que hasta ese momento que decimos, y en muchos, en el rosario, ¿verdad?, se pide por las intenciones del Papa. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Papa en nuestra iglesia? Si así podemos hacer una analogía, ¿verdad?, en el hogar. Los papás, los hijos, los nietos y todos los que forman esta familia, digámoslo así, quien es la cabeza de la familia de manera representativa, pues es el papá, ¿verdad? Y en el papá, igual la mamá, pero en el papá, porque bien,
es el que tiene en la mayor parte de los casos. No por esto disminuyo el valor de la mamá, pero el papá se representa en la mayor parte de las cuestiones sociales como la cabeza de la familia. Y es el que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el sustento, de ver por la parte del vestido, de ver por la parte del lugar en donde se vive, de ver todos los gastos, de ver toda la cuestión general, ¿verdad? Y estar al cuidado de la familia. Vamos a hacer esta parte de analogía con el Papa. El Papa, con esta iglesia que formamos millones, no lo podía llevar a cabo solo él. Por lo tanto, está, digamos, delegando en los obispos esta parte de actividad, esta parte de cuidado, ¿verdad?, de las ovejas, esta parte de enseñanza, esta parte de pastorear. Entonces, si pensamos en las responsabilidades que tiene un papá, en las obligaciones que tiene un papá, pues son grandes y la mayor parte de ustedes que son familia, que son padres de familia, lo comprenden. Pero si también hay jóvenes, hay niños que nos escuchan, pues también ellos forman parte y pueden ver la imagen del papá o de la mamá, ¿verdad?, que es la responsable. Veamos nosotros ahora, trasladémonos a lo que es la iglesia. El Papa, como representante de nuestra iglesia, ¿qué tanta responsabilidad tiene? ¿Qué tanta carga bajo sus hombros tiene de esta iglesia formada por millones de personas y cómo se va guiando, cómo se va conduciendo? Es tan grande que por eso se pudo entonces comentar en un programa sobre el sumo pontífice que entonces podemos entender por qué hacemos nosotros también, nos unimos en oración a las necesidades del Papa, porque es grande la carga que tiene bajo sus hombros de toda esta iglesia. Entonces, es grandioso todo el trabajo que realiza, todo lo que hace por esta iglesia que todos y cada uno formamos. Así es de que por algo Él es la cabeza y por algo Él es la persona elegida bajo la inspiración del Espíritu Santo para llevar a cargo ese puesto. Y por algo también nosotros lo consideramos como nuestra mayor autoridad en nuestra Iglesia Católica y a quien todos y cada uno de estos niveles jerárquicos le tienen que responder, le tienen que dar cuentas, le tienen que dar información de cómo está esta iglesia de manera particular. Y aquí vamos a ir viendo dos aspectos, la iglesia universal y la iglesia particular. La iglesia universal la formamos todos y cada uno, todos en esta unidad. Y las iglesias particulares, en suma, son parte de esta iglesia universal. Y estas iglesias particulares, pues tienen esta formalidad, esta estructura, pero todas no pueden, o ninguna de ellas sola puede caminar así, puede estar fuera, puede estarse dirigiendo por sí sola. No. Todas las iglesias particulares forman parte de esta iglesia universal y todas se rigen bajo la autoridad del Papa. Bien, dice que su función es la de llevar la potestad de esta iglesia, la potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la iglesia que puede siempre ejercer libremente. Es la autoridad suprema. Esta potestad que se le nombra, esta manera de dirigir es plena. No hay, y la ejerce de manera libre. Nadie hay que le impida, nadie hay que le dice que tenga que llevar a cabo, nadie hay quien lo presione para llevar a cabo esta autoridad. No, porque recordemos y tengámoslo bien presente, el Papa actúa bajo la dirección del Espíritu Santo y lo podemos ver, ¿verdad?, en las imágenes de los papas que han
han pasado, que hemos conocido, que hemos visto, que hemos tenido la dicha de ver, podemos ver en ellos, en su imagen, ese reflejo del Espíritu Santo en ellos. Y pues bien, pasamos de esta primera parte de la Constitución a un segundo, que es el colegio episcopal. Ya hemos escuchado, hemos oído, hemos hasta visto, ¿verdad?, documentos que se hablan del colegio episcopal. ¿Qué es el colegio episcopal? Pues bien, el colegio episcopal es este conjunto de obispos que se conforman y que están, esta unión que ellos tienen es para apoyar en la actividad del Papa en lo referente a disciplina, en lo referente a dogma y en lo referente a disciplina, dogma y en lo referente a cuestiones que se tengan que llevar a cabo dentro de la misma iglesia. Bien, voy a decir que dice, a partir del canon 336 al 341 sobre el colegio episcopal, dice, cuya cabeza es el romano pontífice y del cual son miembros los obispos. Bien, corresponde al romano pontífice, de acuerdo con las necesidades de la iglesia, determinar y promover los modos según los cuales el colegio de los obispos haya de ejercer colegialmente su función para toda la iglesia. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. Bien, ¿qué es esto de la colegialidad? Porque a veces escuchamos, lo oímos, pero no relacionamos, no comprendemos, y muchas palabras, como también lo hemos visto en su momento, han sido tomadas de la parte de la jurisdicción, es decir, de la parte jurídica, de parte de las leyes, todas estas leyes que ya tienen mucha antigüedad y se han tomado ciertas palabras. Bien, lo que es la colegialidad, bueno, y hablamos del carácter colegial, ¿qué es? Es o del acto colegial. Y dice que es el que emana de un órgano único constituido por varios miembros. Es decir, todo lo que se genera, todo lo que se lleva a cabo, todo lo que procede, ¿verdad?, de este conjunto de obispos y que son que de estos miembros que son los obispos que forman este colegio episcopal, todo lo que emane de ellos es lo que se nombra o es lo que se llama como acto colegial. Colegialidad, pues tiene la característica que distingue a una persona por su comportamiento, manera enérgica y convincente de actuar. Este colegio episcopal tiene una forma de manejarse, de conducirse, de llevarse a cabo, y eso es la colegialidad que le da a este colegio episcopal. Todo, y recordémoslo, no puede existir fuera de la autoridad del Papa, ni del seguimiento, ni de aquello que vaya fuera también de los dogmas de nuestra iglesia. Entonces, todo está bien constituido, todo está muy bien cimentado y todo tiene una razón y un porqué. Recordemos, somos millones de católicos y todos estos millones no pueden dirigirse de manera autónoma ni de manera independiente. Todos llevamos a través de estas iglesias particulares una estructura, un seguimiento, pero todo está en relación con el sumo pontífice. Pues bien, vamos a ir entrando un poquito más. El acto colegial es el que emana de un órgano único constituido por varios miembros. Y también nos dice aquí, nos habla del concilio ecuménico.
ya se acerca, ¿verdad? Y vamos relacionando, se acerca este 8º Congreso Eucarístico, pero aquí hablamos de concilio. ¿Qué es un concilio? Dice que es la reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia. Eso es un concilio. Y lo más reciente o lo más conocido que nosotros tenemos es el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo del año 1962 a 1965. De octubre de 1962, bajo la dirección en su momento del Papa San Juan XXIII. Y para 1965 lo concluye el Papa Pablo VI. Bueno, este concilio ecuménico del cual nos habla aquí, de este colegio episcopal, dice que este concilio ecuménico es convocado por el Papa, en el que participan todos los obispos católicos, y donde se decide sobre cuestiones doctrinales, disciplinarias y pastorales. Entonces, en este concilio ecuménico se dice, y es donde ejerce sobre modo soberano lo que es el colegio de los obispos. Entonces, vamos relacionando unos con otros, vamos relacionando esta estructura, vamos comprendiendo, porque les digo, muchas veces solo escuchamos las palabras y a veces nos hacemos una idea, a veces acertamos, ¿verdad?, en ello sin tener un fundamento teórico, pero hay veces nos quedamos solamente con la palabra y se nos van creando lagunas y alguien nos pregunta y no sabemos contestar a qué se refiere. Pues ya vamos viendo, este colegio episcopal está formado por miembros que son los obispos, que van a ayudar al Papa en lo referente a lo que es la doctrina, en referente a lo que es la disciplina. Y este colegio episcopal, en donde tiene su mayor, fuerza, es en el concilio ecuménico. En estos concilios, en donde se decide sobre cuestiones doctrinales, disciplinares y pastorales. Y pues vamos a tener que ir concluyendo nuestro programa del día de hoy, aunque, como les digo, hay mucho más información. No pude lograr avanzar en todo lo que había preparado para el día de hoy, pero para agosto vamos a continuar con lo que es la jerarquía de la Iglesia y vamos a ir viendo quiénes más están después de estos de este colegio episcopal, quiénes son los que siguen en esta estructura. Obispos. Ya también habíamos visto la imagen del obispo y vamos a recordar un poquito en los siguientes programas cuando volvamos a retomar la jerarquía de la Iglesia. Pues vamos a tener que dar término al programa del día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos ven, gracias a todos ustedes que están al pendiente de nuestros programas y también de manera especial hoy quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han visto en los flyers de aquí, de la diócesis de Cuautitlán, pero de manera muy especial a todas aquellas personas que compartieron, a todas aquellas personas que dieron me gusta en uno de los flyers, a todas aquellas personas que escribieron, que comentaron en uno de los flyers que se llevó a cabo hace 2 semanas de la Virgen del Perpetuo Socorro. Gracias a todos ustedes por ver ese flyer, por compartir, por comentar, por darle me gusta, porque ha sido uno de los flyers muy, muy visto. Y gracias. Intenté responder a algunos de los comentarios, pero eran tantos que me bloqueó. Facebook me dijo que no podía yo continuar hasta después de 6 horas en esto que estaba haciendo de responder. Gracias a todos ustedes de verdad porque nos ven. Gracias por compartir y gracias a la Virgen del Perpetuo Socorro porque a través de ella se pudo lograr
todo esto, ¿verdad? Pues bien, muchas gracias a quien nos ven, a Lourdes Piñón, a Diego Cruz, a María Hernández Morales, a Patricia Ortiz Vázquez. Pati, gracias, y vamos a seguir pidiendo por tu salud. A María Hernández Morales, a Flor Mar Franco, a de la Santa Cruz Parroquia de Teoloyucan, gracias, a Isabel Quirós, a Jessica Sara Moll, a Marisela Cruz Ruiz y a Tanis, amiguita, muchísimas gracias por vernos. Que Dios y la Virgen Santísima te acompañen todo este tiempo, y que todo esté bien contigo y con la bebé. Y gracias a todos ustedes por vernos. Gracias mil, de verdad, por estar aquí en Radio San Juan Diego, por ver los programas, por ver Iglesia Pueblo de Dios, y pues esperemos que podamos ir aprendiendo un poquito más de nuestra iglesia. Nos vemos el siguiente miércoles a la 1:00 p.m. en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares. Me dio muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.